estudiar medicina enfocada a la hepatología o te enfocarías más en otra rama o en otro tipo de trabajo? Volvería a hacer medicina, porque la medicina es tan bonita y es bonita, yo creo que a lo mejor desde un punto de vista hasta egoísta, porque recibes tanto de los pacientes que es alucinante. Y eso es un poco egoísta, porque en el fondo te vas a la cama pensando un poco, ahí soy Dios. ¿Qué te llamó la atención de esta rama de la hepatitis C? Pues básicamente me interesó el hecho de que había muchas personas que sufrían debido a este virus. Yo quería acabar con este sufrimiento, sobre todo de la gente que estaba trasplantada de hígado. Que tú pensabas, han llegado a una situación ya tan terminal, han pasado por tantas penurias y ahora volver a repetir otra vez todo. ¿Qué hizo que te fueras al extranjero? Y si quieres nos cuentas alguna experiencia, o sea, que hayas tenido. Yo me fui al extranjero cuando vi a aquella señora hablar en un congreso. Me quedé entusiasmada porque habló de la investigación de la hepatitis C y a mí me entusiasmó. Y pensé, tengo que ir a trabajar con esta señora, o sea, básicamente. ¿Has tenido que renunciar a alguna vida social o por estar donde estás ahora por tu pasión de la ciencia? Yo no renuncio, la familia no renuncio a la familia. A mí la familia creo que es la base, es más, yo creo que porque tengo una familia muy potente y tengo personas que me apoyan tantísimo, puedo hacer lo que hago. Es posible que si yo estuviera más aislada, más sola, a lo mejor no podría hacer lo que estoy haciendo. ¿Por qué prefieres la rama de la investigación y no ejerces como médica? Adoro la investigación y la investigación es la que nos da respuestas, pero si no ejerciera de médico yo no tendría preguntas, porque si no viera lo que... Yo todos los días me voy a mi casa y digo, esta persona tiene una cosa y yo no le tengo respuesta y me voy a la literatura que hay publicada y digo, pues no hay respuesta para esta pregunta que tengo. Y entonces empiezo a pensar, y aquí habría que hacer un estudio, porque no hay una respuesta para esta pregunta que me estoy haciendo con este paciente.